Buenas noches, hermanos, hermanas, que el Señor Jesús me los bendiga, cada uno por nombre. Le damos nuevamente gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque nos permite a través de este medio reunirnos y compartir de su palabra. Y continuar con nuestros estudios bíblicos, estudios que bendicen nuestra vida, estudios que nos preparan para la voluntad de nuestro Señor. Entonces, sea la honra y la gloria para nuestro Señor. Y en el pasaje de la palabra en 2 de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La gloria sea para ti, Señor. Vamos a orar, hermanos, bendiciendo este tiempo, este estudio, y que sea la presencia del Señor, que hasta el día de hoy pues nos ha acompañado y guiado, sea manifiesta a través de este estudio y que podamos recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora de la noche, Señor, porque tú eres grande y misericordioso para cada uno de nosotros. Te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes y bendigas este estudio, Señor. Te pido, Señor, que tú tomes el control absoluto de nuestro espíritu y alma y cuerpo, Señor. Señor Jesús, te pido que tú hagas descender sabiduría que proviene de ti, para que podamos comprender tu palabra, pero sobre todo que nuestro corazón reciba tu palabra en nuestros pensamientos, Señor, y que podamos ser hacedores de esa palabra, Señor, de esa enseñanza, Señor, que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de nuestros pastores, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú hasta el día de hoy nos has resguardado, Señor. En medio de estos tiempos difíciles, tú nos resguardas, provees lo que necesitamos, Señor. Y en esta hora de la noche, Señor, tú traes ese alimento espiritual, esa enseñanza de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en esta noche preciosa el Señor me ha permitido compartirles acerca del libro de Ruth. Investigaba y también leía sobre el libro, pero también me dediqué a investigar el significado de Ruth y de dónde provenía, y me informaba de que Ruth es un nombre propio femenino de origen hebreo. Su significado bíblico: la compañera fiel, fiel amiga y piedad. La biografía de Ruth nos dice que Ruth era de las mujeres de Moab, también llamada Moabita, pero estaba genéticamente ligada a Israel a través de Lot, el sobrino de Abraham. En Génesis 11:31 extiende un poco más la información, porque acá nos declara de que Abraham en ese entonces es hermano de Harán, y Harán engendró a Lot, y Lot a Moab, y Moab es de donde surge esta mujer, Ruth. Ruth vivió en la época de los jueces, un tiempo muy difícil, declara la palabra. El libro de Ruth no se especifica quién fue el autor, pero se cree que lo escribió el profeta Samuel. También no se tiene la fecha exacta cuando fue escrito el libro, pero se estima que está entre 1011 y 931 años antes de Cristo. Aquí abro un paréntesis, hermanos. La Biblia cristiana está compuesta por 66 libros, ¿verdad?, que se dividen en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros divididos en Pentateuco, libros históricos, poetas, profetas mayores y menores. El Nuevo Testamento tiene 27 libros,
divididos en evangelios, hechos, epístolas y apocalipsis. Acá cerramos el paréntesis. El libro de Ruth, con el dato anterior, pertenece a los libros históricos, porque narran la historia del pueblo de Israel, pero no dan una visión científica de la historia, sino que una perspectiva de fe en Cristo Jesús. El libro está comprendido por 4 capítulos y 85 versículos. El propósito de la escritura de este libro: el libro de Ruth fue escrito a los israelitas. Enseña que el amor genuino a veces puede requerir de un sacrificio, y el amor y la bondad genuina serán recompensados por parte del Señor. ¿Por qué? Porque dice que Dios bendice abundantemente a quienes buscan vivir vidas obedientes. La vida obediente permite el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. También nos enseña que Dios extiende misericordia a los misericordiosos. Acá, hermanos, pasamos a estudiar los capítulos y versículos en forma general y damos inicio al capítulo 1. En la versión Reina Valera 1960 tiene como título Noemí y Ruth. El capítulo inicia con la frase "en los días en que gobernaban los jueces". En la palabra nos describe que dice que fueron días oscuros y muy difíciles. Y también el libro de Jueces pues lo puede detallar con más claridad. Aquí nos presenta, en este capítulo nos presenta una familia israelita viviendo en Belén, que estaban luchando por sobrevivir por la hambruna severa que aconteció, y en busca de comida se mudaron a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Ya estando ahí, con el tiempo, el padre de la familia muere, quien era Elimelech, quedando Noemí, la esposa, con sus 2 hijos, Mahlón y Kelión. Se casan con mujeres moabitas, que es Ruth y Orfa. Luego los hijos mueren también, por lo que Noemí y sus nueras quedan solas. Por tal situación, Noemí no ve la razón para quedarse en tierra de Moab y les dice a sus nueras que regresen a su casa. Noemí, sabiendo la vida de una viuda que es muy dura, aconseja a sus nueras que se regresen a la casa de su madre. Orfa, una de las nueras, sigue el consejo, pero Ruth no. Aquí podemos ver una lealtad increíble de Ruth hacia su suegra Noemí. ¿Por qué? Porque le dice lo siguiente: a donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así que ambas regresan a Belén. El capítulo termina que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga, por todo lo que ocurrió en su vida y su familia. Toda la palabra en el Señor en general es de bendición y es muy importante, pero acá solo tomé como versículo clave el pasaje de Ruth 1:16, y dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Gloria al Señor. Pasamos al capítulo número 2. Como título tiene Ruth recoge espigas en el campo de Booz. En este capítulo inicia que Noemí y Ruth buscando dónde podrían encontrar comida, pero la palabra declara que en ese preciso momento se iniciaba la cosecha de la cebada. Ruth va a recoger espigos en un campo, pero sucede que era de un varón llamado Booz, quien era familiar, pariente de Noemí. Booz era un varón de carácter noble, dice la palabra,
Boaz, después de conocer más de la historia de Ruth, él muestra más generosidad hacia ella. Él hace arreglos especiales para que ella pueda recoger granos en su campo, y con esta acción Boaz está obedeciendo también un mandato de la ley, que es mostrar generosidad al emigrante y al pobre. Boaz está tan maravillado por la lealtad y la obra de Ruth hacia Noemí, su suegra, que pide a Jehová que la bendiga y la recompense. Ruth vuelve a casa con Noemí y también le cuenta, ¿verdad?, que conoció a Boaz, y este le dejó cegar en su campo, y Noemí le dice que Boaz es un pariente y que él puede redimirlas. Mira, hermana, que yo estaba investigando un poquito más, que en la antigüedad ese de redimir a la familia, ¿verdad?, a la viuda, significa que si un hombre, ¿verdad?, de una familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente más cercano casarse con la viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Entonces, por eso Noemí tenía la esperanza en Boaz para que su familia a través de este varón fuera restablecida, fuera redimida, dice la palabra. Y como versículo clave he tomado, ¿verdad?, para compartir Ruth 2, del 11 al 12. Y la palabra del Señor dice: y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Gloria al Señor. Pasamos al capítulo número 3, hermanos, y tiene como título Ruth y Boaz en la era. E investigaba qué significaba era en la Biblia, y comprendía que es un terreno en agricultura. Dice que normalmente es circular y empedreado, donde se trillaban los cereales y posteriormente se aventaban para obtener el grano. En este capítulo, hermanos, inicia que Noemí y Ruth realizan un plan para hacer que Boaz tuviera misericordia de ellas. Ruth deja de usar su ropa de luto, dice la palabra, y va a vestir para mostrar que está dispuesta para casarse nuevamente. Así que Ruth va a buscar a Boaz. Nuevamente declara la palabra, ¿verdad?, que Ruth buscó a Boaz durante la noche y que le comunicó cuáles eran sus intenciones. Y le pide a Boaz que redimire la familia de Noemí, casándose con ella. Este varón, Boaz, le dice a Ruth que es una mujer virtuosa y le dice que espere al día siguiente para que él pueda redimir a ambas legalmente ante los ancianos. Este capítulo termina que Ruth regresa con Noemí con provisión y con gozo, ¿verdad?, y alegría, porque lo que le había dicho Boaz, ¿verdad?, era lo que ellas esperaban. El capítulo clave para compartir, Ruth 3, del 10 al 11, y la palabra del Señor dice: y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Gloria al Señor. Pasamos al capítulo 4, hermanos, y tiene por título Boaz se casa con Ruth. En este pasaje final prácticamente se resuelve todo, pero antes Boaz descubre que hay un pariente más cercano a Noemí.
antes que él. Y este hombre es elegible para redimir a la familia de Noemí. Pero este pariente se entera que aparte de comprar las tierras del difunto, que sería el varón Elimelech, que había muerto, esposo de Noemí, se entera que también tiene que casarse con Ruth, la moabita, la nuera viuda, por lo que se rehúsa. Él dice que no. Entonces, al no aceptar, el próximo familiar ya sería Boaz. Entonces acá, ¿verdad? Qué precioso, porque el Señor todo lo planea en su perfección. Porque dice que Boaz, conociendo el carácter de la lealtad de Ruth y los cuidados hacia su suegra, reconoce que Ruth es una mujer virtuosa. Entonces él adquiere las propiedades y se casa con ella. Ruth y Boaz se casan y tienen un hijo varón, que lo llamaron Obed. Él trajo gozo nuevamente a Noemí y a su familia. Y la familia de Noemí, a través de este acontecimiento, fue restaurada gracias a la lealtad y buena obra de Ruth. Y también por la participación de Boaz, ¿verdad? Que era el pariente que sí aceptó redimirlas. Este capítulo concluye, hermanos, con una genealogía, mostrando que el hijo de Ruth con Boaz fue Obed, y Obed es el abuelo del rey David, quien forma parte del linaje del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave para compartir, hermanos, es Ruth 4, del 14 al 15. Y la palabra dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Gloria al Señor. Hermanos, hermanas, acá como conclusión de este precioso libro y también aplicación, ¿verdad?, práctica para nuestra vida. El libro de Ruth habla del pariente redentor, que es Boaz, un pariente de Noemí por parte de su esposo, quien murió, ¿verdad?, con su deber que se describía, ¿verdad?, en la ley mosaica de redimir a un pariente empobrecido y en circunstancias difíciles. Esto lo podemos confirmar en Levíticos 25, del 47 al 49, que acá habla de la redención, ¿verdad?, de esos parientes que han quedado solos, sin protección. Pero también vemos algo más interesante, más de bendición para nuestras vidas en este momento, porque esta acción lo repite nuestro Señor Jesucristo, al redimirnos de la forma espiritual, porque antes de su redención, mire, hermano, que estábamos empobrecidos de la esclavitud del pecado. Pero nuestro Padre Celestial, quien nos ama eternamente, envió a su Hijo a la cruz para que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, al ser nuestro Señor Jesucristo nuestro Redentor. Entonces, por eso también habla, ¿verdad?, de la soberanía de nuestro gran Dios. Se ve claramente en la historia de Ruth. Acá Él guió cada paso, ¿verdad?, del camino de estas mujeres para convertirse en su hija y cumplir el plan perfecto del Señor para que ella se convirtiera en antepasada de Cristo Jesús. Y esto también lo podemos confirmar en Mateo 1:5. Mira, hermano, que de la misma manera que tenemos la seguridad de Dios
que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Así como Noemí y Ruth confiaron en el Señor que Él las iba a proveer y les iba a restaurar a través de ese pariente que representa a vos. Pero vos representa más que nada a nuestro Señor, nuestro Redentor, que Él ha venido a redimirnos a cada uno de nosotros. Y así como ellas confiaron en el Señor, nosotros también debemos de confiar. Y yo sé que confiamos en el Señor, y la gloria sea para nuestro Señor. Un dato también muy importante que está en este libro es de que no se menciona mucho a nuestro Señor, a Dios no se menciona mucho, pero conforme vamos leyendo la palabra, vemos con claridad que la presencia del Señor ahí está. Vemos que el Señor sí está porque Él va obrando con cada acción de este bello pasaje. Y hasta el día de hoy, la presencia de Dios está en medio de su pueblo, está en cada una de nuestras vidas. Ya que muchas veces nosotros no queramos ver la presencia de Dios es otra cosa, pero el Señor siempre ha estado y seguirá estando al lado y guiándonos a cada uno de nosotros, para que su voz sea escuchada y que nosotros podamos ser obedientes a su palabra y a su voluntad. Es necesario que nosotros permitamos, como dice la palabra, abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, a nuestro Señor, y que sea cumplida el plan perfecto del Señor en nuestras vidas, y que Él conduzca nuestra vida, todo lo que pueda así que acontecer en nosotros y alrededor de nosotros, siempre llevando la palabra del Señor, glorificando su nombre, y que seamos instrumentos y vasos útiles, el cual nosotros nos hemos estado preparando a través de estos estudios bíblicos, ¿verdad? La gloria sea para nuestro Señor, y le damos gracias al Padre nuevamente por este precioso libro, enseñanza también, y que podamos nosotros ponerla por obra lo que el Señor ha traído en esta noche. Que tengan una hermosa y bendecida noche, hermanos. Espero pues que sea de utilidad, de práctica para bendecir el nombre de nuestro Señor, y también para que nosotros podamos reflexionar. Y si ya hemos reflexionado, pues la gloria sea para el Señor, y que tengamos esa firmeza en el Señor. Vamos a orar, hermanos, quedando despedidos, y que el Señor pues siga ayudándonos, dándonos fuerza, aliento y conduciéndonos a través de su palabra y su Santo Espíritu. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche preciosa, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Nos maravillamos cuando nos acercamos a tu palabra, Señor, de tu perfecta voluntad y todo lo que ha acontecido, Señor, y lo que está por suceder, Señor. Qué maravillados nos quedamos, Señor, porque nuestras mentes muchas veces no alcanzan a comprender, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú nos hagas comprender tu palabra, Señor, y que podamos guardarnos, santificarnos para ti, Señor. Señor Jesús, toma el control absoluto de todo lo que tú nos has bendecido, Señor. Gracias te damos, Señor, por este precioso momento que podamos nosotros disfrutar y gozarnos en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que siempre tu palabra esté en nuestra vida, Señor. Que no nos falte tu presencia, Señor, y que siempre estemos bajo tus alas, tu cuidado, Señor, bajo tu cobertura, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te pido que tú bendigas y guardes las vidas de mis hermanas, Señor, de sus hogares, de sus trabajos, Señor, de sus negocios para algunos que tienen, Señor. Te pido, Señor, también que tú sigas resguardando la vida de nuestros pastores, que tú sigas proveyendo, Señor. Más que bienes y bendición material, Señor, bendición espiritual. Te pido, Señor, que tú sigas proveyendo sabiduría, amor, Señor, el fruto del Espíritu Santo, Señor, para que puedan conducir tu rebaño, Señor, y nosotros como ovejas de tu prado, Señor, que siempre escuchemos tu voz, Señor, a través de tu Espíritu Santo de Dios, Señor Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por un día más que Él nos permite, ¿verdad? Poder compartir la palabra y estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para seguir creciendo y aprendiendo más del Señor. Vamos a hablar hoy acerca del último libro del Antiguo Testamento y estoy hablando de Malaquías. Dice que Malaquías viene, ¿verdad?, del hebreo que significa mensajero de Jehová o mi mensajero. Amén. Dice que el autor de este libro fue Malaquías. La fecha de la escritura fue alrededor del año 430 a.C. Este libro fue escrito después de la cautividad. El templo había sido construido y ya se ofrecían holocaustos, ¿verdad? Los destinatarios fueron los habitantes de Jerusalén y sus líderes pecadores. El propósito de este libro, ¿verdad?, fue confrontar al pueblo de Dios y sus líderes con sus pecados y los exhorta a regresar a la santidad. Dios juzgará un día a los justos y los malvados. El tema clave que tiene este libro es que pinta una imagen clara del periodo final de la historia del Antiguo Testamento. Muestra cómo las grandes reformas son necesarias para preparar el camino para el Mesías, ¿verdad?, que venía en camino. La palabra clave la encontramos que es retorno, ¿verdad?, en el Malaquías 3:7. Los personajes que van a encontrar son Malaquías, los sacerdotes, el pueblo y Elías. El versículo clave que podríamos decir para este libro es Malaquías 3:8, que señala que el pueblo de Dios estaba robándole a Dios cuando no da el diezmo y las ofrendas requeridas. Y de hecho es uno de los versículos más famosos de Malaquías, ¿verdad? Versículos claves: Malaquías 3 del 1 al 4, que describen el mensajero purificador del pacto. Malaquías 3:10 revela la bendición que viene junto con la ofrenda del fiel diezmador, ¿verdad? Malaquías 3 del 16 al 17 va a alentar a que no quedan al afirmar que ellos que el pueblo es un tesoro de Dios, ¿verdad? Y que no van a ser olvidados cuando el Señor regrese. Malaquías, en pocas palabras, vamos a encontrar los pecados del pueblo en el capítulo 1 y 2 y las promesas gloriosas en el capítulo 3 y 4, ¿verdad? Muchas veces pensamos que este libro tiene 3 capítulos, ¿verdad? Porque solo conocemos el 3, pero vamos a ir estudiando el libro a continuación. Entonces, Malaquías 1, vamos a ver que habla, ¿verdad?, del amor de Dios para un pueblo rebelde. Y el título es Amor de Jehová por Jacob. El amor de Dios para una Israel rebelde, ¿verdad? Dios declara su amor para Israel a través del profeta Malaquías. Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías habla, ¿verdad?, de los exiliados, unos 100 años después de su retorno inicial, después de los días de Zacarías y Ageo. Malaquías ministró durante un tiempo, ¿verdad?, de Nehemías, o más o menos por esas épocas, ¿verdad? Dice también, yo os he amado, dice Jehová. Malaquías tenía mucha corrección específica a Israel, pero antes de la corrección, miren cómo es Dios, ¿verdad?, que asegura su amor para el pueblo. Esto va a ser un fundamento para la obediencia del pueblo, porque si nosotros le amamos y el pueblo también le ama, lo primero que hay que hacer es amar sus mandamientos, ¿verdad?, y guardar sus mandamientos. Vemos en los versículos del 2 al 5, es la forma en la cual Dios ha demostrado su amor por Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí? Y convertí sus montes en la desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces vemos, ¿verdad?, que la primera pregunta es fuerte, dice, ¿en qué nos amaste? Y muchas veces es el tipo de pregunta que se hace, ¿verdad?, porque a menudo el pueblo no tiene corazón. Como es una pregunta de verdad, ¿cómo le vamos a decir al Señor si realmente nos ama, verdad?
Muchas veces lo hacen, el pueblo, ¿verdad? Lo hace porque las cosas en las cuales están viviendo no son como ellos quisieran, ¿verdad? Entonces tal vez para el pueblo no es la forma en que Dios ama. La profecía de Malaquías se construye, dice, alrededor de algunas preguntas que el pueblo le hizo al Señor. Las preguntas son: ¿en qué nos amaste? ¿Verdad? Que lo encontramos en Malaquías 1:2. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:6. ¿En qué te hemos deshonrado? Malaquías 1:7. ¿En qué le hemos cansado? Malaquías 2:17. ¿En qué hemos de volver? Malaquías 3:7. ¿En qué te hemos robado? Malaquías 3:8. ¿Qué hemos hablado contra ti? Malaquías 3:10, 3:13. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, esas preguntas por las cuales se van a ir tornando, ¿verdad?, en el libro de Malaquías. Dice: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dios le pide a Israel, ¿verdad?, que encuentre seguridad en lo que elige, ¿verdad? Siempre nosotros vamos a poder elegir al Señor o al mundo, ¿verdad? Y hay un versículo que nos habla y nos dice, ¿verdad? Ustedes miren a quién siguen, ¿verdad? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el Señor siempre nos da esa elección, ¿verdad? El libre albedrío para poder acercarnos a Él. Dice: amé a Jacob. Vemos, ¿verdad?, que dice: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Cómo es que Dios iba a odiar a Esaú? Él no odiaba a Esaú en el sentido de maldición o un golpe, ¿verdad?, en contra. Por supuesto, Esaú pues no era un hombre bendecido, y eso lo podemos ver en Génesis 33:9, ¿verdad? Pero cuando Dios eligió a Jacob, Él dejó a Esaú sin ser elegido en cuanto a recibir la bendición dada a Abraham, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra, pues le dice, cuando llega Esaú, le dice: Padre, dame algo, ¿verdad? Y entonces le dice: le he dado todo a Jacob. Entonces se refiere, ¿verdad?, al hecho de la elección. Vemos también que la elección no era excluir, ¿verdad?, a este hombre, sino al contrario, no iba a recibir la bendición de su hermano. Y vemos, ¿verdad?, acá que muchas veces cometemos el error, ¿verdad?, de elegir mal entre Dios y las cosas del mundo, ¿verdad? O al contrario, tener malos pensamientos y pensar que Dios elige por razones al azar, ¿verdad? Como si Él escogiera de Tim Marín a Dos Pingüe, ¿verdad? Podríamos no entender la razón de Dios para elegir, y pueden ser razones únicamente, ¿verdad?, en las cuales solo Él sabe por qué Él actúa de la forma que lo hace, ¿verdad? Y recordamos que la palabra dice, ¿verdad?, que todos los pensamientos del Señor son más grandes que los nuestros, ¿verdad? Dice: convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. La idea de una preferencia de Dios por Jacob sobre Esaú, ¿verdad?, se extendió por toda su descendencia. La nación descendió de Jacob, Israel, ¿verdad?, que fue un pueblo grande y es el pueblo escogido, ¿verdad? Mientras que estaba la nación que descendió de Esaú, que es Edom. Pero Dios restaura a Israel del exilio, y hasta ese punto Edom no había sido restaurado. Dios elige, ¿verdad?, mostrar favor a Jacob y a sus descendientes. Y vemos acá, ¿verdad?, que sigue diciendo: ellos edificarán y yo destruiré. Dios promete que Edom estará permanentemente arruinado y que su estatus como no elegido no cambiaría, como un reflejo de su firme compromiso con Israel. Entonces imagínense cómo es real las promesas del Señor, que Él va a estar, ¿verdad?, con la tercera y con la cuarta generación para bendición y asimismo para maldición. Y vemos acá, ¿verdad?, que esto también es un consuelo para el pueblo de Dios. Cuando Dios elige, ¿verdad?, de una forma, siempre se va a mantener esa predilección de parte de Dios, ¿verdad? Quien no olvida y no va a elegir a otro, ¿verdad? Y eso lo podemos confirmar en la palabra cuando leemos, ¿verdad?, que Él dice que no hace excepción de personas. Entonces Él elige y Él decide y nos llena, ¿verdad? Vamos a ver los capítulos del 6 al 8, donde vamos a ver sacrificio de deshonra a Dios con expuestos y condenados. La segunda y tercera pregunta que les comentaba, ¿verdad? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre y en qué hemos deshonrado? Entonces vemos que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Si pues yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofreciste el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vemos una pregunta de parte de Dios, ¿verdad? Que dice, ¿dónde está mi honra? Y vemos que a través de Malaquías Dios le pregunta a los sacerdotes de Israel por qué han mostrado tan poco respeto y honra hacia Él con esos sacrificios, ¿verdad? Ellos llaman a Dios Padre y le dicen Señor, pero no le honran, ¿verdad? Y muchas veces nos sucede así, o al pueblo en general, ¿verdad? Que dice que con labios, ¿verdad? O le honran, pero su corazón está lejos de mí. Dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Los sacerdotes de Israel prescindían, ¿verdad?, sobre los sacrificios porque era su deber y era para honrar a Dios y darle dignidad al sacrificio. Pero ellos ofrecían pan inmundo a Dios, ¿verdad? Animales que estaban ciegos, cojos y enfermos. Dice también que hay otra pregunta de parte de Dios, en contra del pueblo. Dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Los sacerdotes ni siquiera se habían dado cuenta en qué habían menospreciado. Esto se me hace más aún, así como decimos, ¿verdad? Hacerse loco, ¿verdad? Porque dice que en qué han menospreciado su nombre significaba que a través de varios momentos ellos hacían acciones y pensaban que no estaban ofendiendo al Señor, ¿verdad? Y por supuesto es mucho más fácil, ¿verdad?, que las personas piensen en caminar ciegamente en el pecado, ¿verdad?, o en una indiferencia de parte de Dios a admitir que están mal delante del Señor, ¿verdad? Y lo vemos ahí claramente, ¿verdad?, cuando hace esa pregunta. Y el Señor le responde, ¿verdad?, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y vemos que siempre el altar ha representado un lugar de sacrificio que le pertenece a Dios, ¿verdad? Pero los sacerdotes en los días de Malaquías profanaron a Dios su altar, ofreciendo ese pan inmundo, ¿verdad? Y muchas veces los ministros de hoy, ¿verdad?, presentan un pan inmundo hacia Dios, ya sea con su testimonio, con su forma de actuar, ¿verdad? Estamos caminando muchas veces de la forma en la cual caminó el pueblo de Israel, y por eso el Señor nos habla en cada palabra, ¿verdad? Dice, la mesa de Jehová es despreciable. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no estaban agradecidos por lo que Dios les había dado, por el ministerio que les había dado, porque ellos trabajaban para Dios, pero no le cumplían al Señor, ¿verdad? Y miren qué triste es haber sido llamados, escogidos de Dios y no trabajar para Él como a Él le agrada, ¿verdad? Dice, preséntalo pues a tu príncipe. Los sacerdotes y el pueblo intentaban dar a Dios las cosas que el gobierno no aceptaría. Imagínense cuando llega una persona importante en la casa, ¿verdad? Uno no le ofrece cualquier cosa, hay que darle siempre lo mejor. Entonces, esto era lo que trataba de decirles el Señor, ¿verdad? Si a alguien del mundo ustedes no le darían algo así, entonces piensen qué me darían a mí. Y a veces lo olvidamos, ¿verdad? Dice, Dios será glorificado. Eso lo encontramos en los versículos del 9 al 11 del capítulo 1 de Malaquías. Pero será por su pueblo actual. O sea, ¿por qué será? Dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero como podéis agrandarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. Entonces vemos, ¿verdad?, una oración por el favor de Dios, y esta frase está llena, ¿verdad?, de palabras de verdad para nosotros, porque debemos pedir completamente todos los días este favor del Señor, ¿verdad? Dice también, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas? Miren, la palabra dice que
Él es el que abre las puertas que no se pueden cerrar y cierra puertas que no se pueden abrir. Porque Dios piensa muchas veces, ¿verdad? Que es mejor cerrar esas puertas para que dejemos de actuar de la forma en la que estamos haciendo, ¿verdad? Y darnos cuenta también que no todo lo que se ofrece a Dios como adoración va a ser aceptado por Dios como adoración. Y por eso es que Él nos bendice, ¿verdad? O cierra esas puertas como Él desea. Dice, algunas veces Él preferiría que simplemente se detuvieran y dijeran, yo no tengo complacencia en vosotros. Miren, ya hay un versículo que a mí me duele mucho mi corazón, ¿verdad? El que dice, mejor no haber conocido al Señor. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? Eso lo encontramos en 2 de Pedro 2, 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, el Señor, ¿verdad? Muchas veces se siente ofendido porque nosotros regresamos, ¿verdad? A lo anterior, a lo que vivíamos antes. Pero ¿saben por qué lo hace? Porque dice ahí, porque grande es mi nombre entre las naciones, porque Dios tiene que glorificarse siempre en medio de las naciones. Entonces el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros en todo momento le adoremos, y eso lo vemos más adelante, ¿verdad?, donde dice, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso. Es una promesa, ¿verdad?, que una verdadera adoración hacia Dios se va a extender hacia toda la tierra, porque el incienso, ¿verdad?, es una ofrenda agradable a Dios con un olor grato, y esa es la forma en la cual nosotros debemos acercarnos al Señor. Los versículos 12 al 14, ¿verdad?, dice que Dios promete maldecir la adoración hueca, egoísta y falsa. Miren, habla, ¿verdad? Dice, despreciable, o qué fastidio es esto. La adoración hueca y no sincera también es insatisfactoria, ¿verdad? Pero no solamente para Dios, sino para quien lo adora, porque imagínense levantar las manos sin sentir el deseo de adorar, o cantar solamente como los loros, ¿verdad?, que solo repiten. Porque miren, cuando nosotros nos acercamos a Dios en adoración, ¿verdad?, es un momento agradable. Y dice que muchas veces el pueblo de Israel, ¿verdad?, tenía una adoración hueca, así era su adoración, porque para ellos así era Dios, no era el Dios verdadero para ellos. La verdadera adoración nunca va a ser despreciable o un fastidio para Dios. Miren, dice, maldito el que engaña al traerle a Dios, ¿verdad?, lo que supuestamente cree que es bueno. Al contrario, ¿verdad? Miren a Ananías y Zafira, ¿verdad?, que pretendían rendir todo a Dios, pero en realidad no lo hicieron, ¿verdad? ¿Y cuál fue su fin? Caer fulminados ante la presencia de Dios. Miren, yo creo que muchos de nosotros ya estaríamos, ¿verdad?, acabados si viviéramos en los tiempos antiguos. Pero sigue diciendo ahí, ¿verdad? Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo soy gran rey. Ellos simplemente no trataban a Dios como un rey, como un gran rey, como quien Él es en realidad. Un Dios que debía ser temido, un Dios que debía ser honrado, un Dios que merecía toda adoración, ¿verdad? No una adoración superficial y falsa delante de Dios. Esa no es la forma en la cual nosotros honramos a un gran rey. Y así terminamos entonces el capítulo 1, vamos al 2, que habla de los sacerdotes infieles y matrimonios rotos. Dice, reprensión de la infidelidad de Israel. Vamos a ver que Dios expone, ¿verdad?, y condena al sacerdocio infiel de Israel. Dios amenaza con reprender severamente a un sacerdocio inicuo, que se refiere, ¿verdad?, algo que no es justo, que es malvado. Y vamos a ver entonces que dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decís de corazón de dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestra bendición, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré del rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié
este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos, ¿verdad?, que este mandamiento era para el liderazgo. Y dice, si no hieres, si los sacerdotes no iban a escuchar ni a arrepentirse, Dios iba a maldecir las bendiciones. Esto, ¿verdad?, hace referencia a todo lo que el Señor les daba y les iba a ser quitado. Porque no habéis decidido de corazón, dice, todo el pecado que hay en nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad?, nos hace retroceder, nos hace volver atrás. Muchas veces, ¿verdad?, el solamente hacer las cosas por hacerlas, ¿verdad?, se vuelve una religión en los cristianos, lamentablemente dentro de la iglesia cristiana, no solamente en el tiempo antiguo de Israel, ¿verdad?, había falsedad, sino muchas veces en la actualidad aún lo hay. Dice, os echaré al rostro el estiércol. Los animales sacrificados tenían excremento en su sistema, ¿verdad? Y Dios era lo que les iba a dar a ese pueblo, ¿verdad? Y miren qué terrible es, ¿verdad?, que eso es lo que se van a merecer, el estiércol de los animales, para que fuera, dice, mi pacto con Leví. Esto muestra, ¿verdad?, un motivo de la disciplina de Dios en contra de los sacerdotes impíos, porque el Señor esperaba que esta advertencia nos hiciera cambiar, ¿verdad?, retroceder y regresar al verdadero pacto. Los versículos del 5 al 7 nos hablan de un sacerdote que debiera ser un ejemplo, ¿verdad?, de Leví. Y habla, dice, mi pacto con él fue. Dios le había prometido a Leví que su descendencia iba a ser después dispersa en Israel, ¿verdad? Y esto se convirtió en una bendición cuando Leví fue designado como la tribu sacerdotal y los sacerdotes fueron rociados a través de todo Israel. Entonces, imagínense qué bendición había para ese pueblo. Pero el pueblo muchas veces se aparta, ¿verdad?, y pierde sus bendiciones. Dice, y tuvo temor de mí. Dios muestra, es verdad, estos ejemplos de lo que sucedía en el tiempo de Malaquías, porque él quería que hubiera un cambio real, ¿verdad? Dice que quería reverencia, quería que conocieran la palabra, ¿verdad?, la ley de verdad que estaba en su boca. Quería que tuvieran un carácter piadoso, que tuvieran paz y justicia, que estuvieran presentados y convertidos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que realmente hubiera un sacerdocio en ellos. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Los sacerdotes tenían la responsabilidad, ¿verdad?, de propagar la palabra, además de presentar sacrificios. Y miren, la palabra de Dios era dada a los sacerdotes para vida y para paz, para que así la gente tuviera temor de Jehová. Y esto sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia debe hablar con verdad en su boca. Dice, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque los sacerdotes tenían conocimiento, ¿verdad?, de la palabra. Debían todo lo que hacían tenían que hacerlo con sabiduría. ¿Cómo lo iban a hacer? Buscando la ley en su boca. Los líderes debían ser mensajeros sabios de la palabra de Dios. Luego dice, contraste entre lo ideal y lo real. Eso lo encontramos en los versículos del 8 al 9 del capítulo 2 de Malaquías. Vosotros os habéis apartado del camino. Los sacerdotes debieron de haber retenido la palabra de Dios en sabiduría, reverencia y obediencia. Pero ellos se apartaron del camino, hicieron tropezar a muchos en la ley. Y ese es el problema, ¿verdad?, de un sacerdocio pues que vive en falsedad, que lleva a todo el pueblo a la falsedad también, ¿verdad? Dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante los pueblos. Como los sacerdotes en el tiempo de Malaquías se apartaron del ideal de Dios, también el pueblo, ¿verdad?, se dispersó y llevó este mal camino a todo el lugar a donde iban. Vemos en el capítulo 10, versículo 10, capítulo 2, que Dios va a reprender a los sacerdotes de Israel por un trato engañoso. Y hace una pregunta. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Porque la idea de la paternidad universal de Dios, ¿verdad?, es una enseñanza para los que hemos sido redimidos. La palabra dice, ¿verdad?, que ahora podemos decirle Abba, Padre, porque Él es el Padre de todos de la misma manera. Nosotros decidimos, ¿verdad?, si nos acercamos a Él o no. Es una aseveración, porque nosotros, dice la palabra, que fuimos hechos a la imagen de Dios. Debemos de respetar
y tratar a todos con honor y sobre todo vivir para el Señor, ¿verdad? Hay otra pregunta que dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Y Malaquías aplica esto para específicamente hablando de los matrimonios, como les hablaba, ¿verdad? Porque su pecado era la deslealtad, la infidelidad en los matrimonios. Los versículos 11 y 12 hablan de la primera ofensa de los sacerdotes, el casar esposas extranjeras. Y esto muchas veces fue perdición para el pueblo de Israel, porque cuando se casaban con extranjeras traían sus costumbres y se llegaban al pueblo, ¿verdad? De Dios que había sido escogido, apartado. Y dice el santuario de Jehová que él amó. Eso nos habla, ¿verdad?, cómo Dios se siente en cuanto al matrimonio. Para Dios, el matrimonio es santo, ¿verdad? Es una institución para Él y Dios ama los matrimonios porque Él los instauró. Dios ama el matrimonio. ¿Por qué? Muestra una relación. Lo ama porque le hace bien a la sociedad. Lo ama porque es una manera de satisfacer las necesidades de hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Pero más que todo, Dios dice que ama el matrimonio como una herramienta para conformarnos a la imagen de su Hijo. Porque si nosotros leemos la palabra, ¿verdad?, dice las bodas del Cordero. Así que para Dios el matrimonio es agradable. Dice, se casó con hijas de Dios extraño. La primera deslealtad y abominación a la cual Dios se dirige, ¿verdad?, en el matrimonio era entre el pueblo de Dios con pueblos impíos y el peligro que esto representaba, ¿verdad? Dice que Israel se dio, muchos hombres se dieron en matrimonio con las mujeres de los moabitas y trajeron una maldición sobre el pueblo. También vemos ejemplos de algunos varones, ¿verdad?, que Salomón se casó con mujeres extranjeras. Eso lo vemos en Primera de Reyes 11 del 1 al 10. Acab, que se casó con Jezabel, una mujer extranjera, ¿verdad?, que lo llevó a la perdición. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 16, 29 al 33. Y vemos cómo Pablo habla en 2 de Corintios 6, 11 al 18, ¿verdad?, que le dice a los creyentes y a los incrédulos que no deben ser unidos a un yugo desigual. Vemos también, ¿verdad?, cómo es que Dios nos habla en los versículos de 13 al 16 y habla de una segunda ofensa. Dice, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, así que no miraré más a la ofrenda. Las mujeres descuidaban, ¿verdad?, y repudiaban a los sacerdotes que venían y oraban al altar de Dios. Cuando sus maridos sacerdotes, entonces ellos ofrecían sacrificio a Dios en el mismo altar. Esto ofendía a Dios. ¿Por qué? Porque había falsedad en ellos, ¿verdad? Había un corazón que no le adoraba en realidad, porque dice que cubren el altar de lágrimas. Pero era falso todo esto, ¿verdad? Porque dice que Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Los sacerdotes pecaban al desamparar a sus esposas. Imagínense, además de falsedad en el altar, los que estaban en el liderazgo tenían abandonos a sus esposas, ¿verdad? Y quebrantaban el pacto, como les mencionaba antes. Al Señor le agrada el matrimonio, ¿verdad? Dice, no hizo el uno. ¿Por qué dice, verdad, que la Biblia continuamente nos va a regresar a la meta y al plan de Dios para el matrimonio? En Génesis 2 del 18 al 25 vamos a ver, ¿verdad?, la esencia del plan de Dios para el matrimonio, que era la unidad entre el marido y la mujer. Y si ustedes recuerdan, el pastor nos ha mencionado, ¿verdad?, que la unidad es el sueño que Dios todavía no ha podido cumplir, ¿verdad? Porque no hay unidad del pueblo con el Señor. No hay unidad entre hermanos muchas veces, ¿verdad? Y una razón muy importante para estar unidos es para establecer un ambiente apropiado, ¿verdad?, para la iglesia, en los matrimonios, para la descendencia y al Señor para una mejor relación, ¿verdad? Dice, Él aborrece el repudio. Dios definitivamente va a aborrecer todo aquello que Él no ha establecido. ¿Por qué? Porque muchas veces quebrantamos los votos solemnes, porque para nosotros es dañino apartarnos de Dios, porque además muchas veces eso nos condena, ¿verdad? El pecado nos condena. Vamos a ver también, dice que cubre de iniquidad su vestido, porque parte de la ceremonia del matrimonio en los tiempos de la Biblia, ¿verdad?, te dice que era que el marido cubría a la esposa con su vestido, como un símbolo de protección de él hacia ella. Pero ahora los vestidos estaban cubiertos de iniquidad. Cuando una esposa era abandonada o maltratada, el hombre cubría, ¿verdad?, a su esposa con esa iniquidad.
Dice, esto es porque el marido y la esposa son uno y él no puede tratar mal a su mujer sin traer miseria y destrucción para sí mismo. ¿Por qué? Dice, mejor son dos que uno, ¿verdad? Porque si uno cae, el otro lo va a levantar. Entonces la palabra es clara cuando habla de un matrimonio bendecido, ¿verdad? Y parado en los cimientos que son la palabra. En Efesios 5:28, ¿verdad? Vemos a Pablo que habla acerca de esto. Dice así también: los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces vemos que de manera simple, ¿verdad? Cuando un hombre ama a su esposa, trae bendición y beneficio para él mismo, ¿verdad? Así que es muy importante entender lo que el Señor quiere para los matrimonios. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Y esta frase se repite 2 veces porque es muy importante. Siempre cuando vemos alguna palabra que se va a repetir es porque el Señor quiere hacer énfasis en eso, ¿verdad? Es importante darnos cuenta que nosotros podemos cambiar nuestros sentimientos ya sea hacia el Señor, ¿verdad? O sea, una pareja, si no hay amor, si no hay pasión, si no hay entrega completa hacia el Señor. Específicamente, pues en estos versículos habla del matrimonio, ¿verdad? Pero también se aplica del pueblo hacia al Señor. Y ya vemos la 4ª pregunta, donde dice, ¿dónde está el Dios de justicia en este mundo injusto? Vemos que en estos versículos 17, dice, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. El pueblo de Dios en los días de Malaquías estaba deprimido, estaba desalentado porque parecía que los inicuos prosperaban, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces es una pregunta que ellos se hacen porque no estaban viendo la bendición que Dios había prometido. Pero dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Las palabras ignorantes, incrédulas, de repudio hacia Dios, ¿verdad? Por parte del pueblo de Dios, cansaban a Dios. Y vemos, ¿verdad?, cómo el pueblo se resistía a su verdad y a su obra. Vamos ahora entonces al capítulo 3 de Malaquías, que creo que es uno de los más conocidos, ¿verdad? Y este habla de un mensajero del pacto. Tiene como título el día del juicio se acerca. También habla del pago de los diezmos y también de la diferencia entre el justo y el malo. Dice en los primeros capítulos, ¿verdad?, que vamos a ver 2 mensajeros que son introducidos. Y dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vemos, ¿verdad?, que cuando dice, he aquí yo envío mi mensajero, habla un mensajero profetizado, ¿verdad?, que habla de Juan el Bautista. Y lo vamos a encontrar en Mateo 11:10, Marcos 1:2 y Lucas 7:27. Cada uno de estos aplica, ¿verdad?, la promesa de Juan el Bautista. Al final, Malaquías 2, ¿verdad?, Israel se quejaba contra Dios y parecía estar enojado, ¿verdad?, a pesar de que ellos eran los que estaban mal, ¿verdad? Dice que ellos tenían la destrucción destinada, pero el Señor tenía un plan perfecto. Habla de un mensajero, ¿verdad? Dios responde a la queja que tenía el pueblo de Israel y es como decirle, ¿verdad?, yo voy a arreglar las cosas con mi Mesías y antes de él vendrá mi mensajero. Vemos que dice que ellos van a preparar el camino delante de mí, dice. ¿Por qué? Porque antes de que un rey llegara, dice, llegaba un mensajero a anunciar la llegada del rey, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Juan el Bautista anuncia la llegada del Señor y luego pues viene el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que este mensajero, ¿verdad?, llegaba antes para indicar la ruta y quitar obstáculos al camino. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, ¿verdad?, en su ministerio para Jesús. Y lo vemos eso en Isaías 43:5, ¿verdad? El propósito de Dios para traer esta profecía en Malaquías, en ese tiempo específico, ¿verdad? Dice que probablemente porque Israel se quejaba de que las promesas que el Señor había dado con Ageo y Zacarías no se habían cumplido. Entonces Malaquías muestra, ¿verdad?, el camino que el Mesías debía ser preparado y que aún no estaban listos. Dice, delante de mí, Jehová promete que él mismo vendrá, no solamente un profeta nuevo o mejor, sino el Señor mismo. Entonces, nadie va a hacer las cosas mejor que el Señor, ¿verdad? Dice el ángel del pacto también,
dice que este segundo mensajero es el Señor mismo, ¿verdad? Jesús viniendo a su templo con el cumplimiento del antiguo pacto y para instituir un nuevo pacto. Luego vemos los capítulos del 2 al 5, dice este segundo mensajero también vendrá con un juicio purificador, será una terrible llegada. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías 3:1 habla de los dos mensajeros que iban a venir, ¿verdad? Para cumplir el camino del Señor y el otro para ser el mensajero del pacto. La venida que el hombre debe soportar es la venida del mensajero del pacto, pero es su segunda venida. Miren cómo es que cada libro de la palabra, ¿verdad?, se enlaza con la venida. Hay libros que son mesiánicos, hay libros que tienen estos mensajes, ¿verdad?, de la venida del Señor, y cómo en cada uno de ellos podemos ver la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios, su promesa constante en cada uno de los libros, en cada una de las palabras, ¿verdad? Dice, como la mayoría de los profetas antiguos del Antiguo Testamento, Malaquías, en su ilustración de la venida de Cristo, mezcló las dos venidas y son mencionadas, ¿verdad?, en varios versículos, como les decía. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La venida del segundo mensajero que nos habla Malaquías, ¿verdad?, va a ser asombrosa, va a ser terrible, pero va a tener un propósito. Va a lavar, dice, como un jabón de lavadores, va a ser refinado, ¿verdad? Va a ser los que van a poder entrar, van a tener que ser refinados, ¿verdad? Dice que con fuego purificador, el fuego que purifica, ¿verdad?, que quita impurezas, y esa es la forma en la cual debemos vivir cada día, pidiéndole al Señor para esa venida, poder estar preparados. Dice que también se sentará para afinar y limpiar la plata. Miren qué ilustración más preciosa, ¿verdad? Yo leí una vez en un mensaje que la persona que predicaba decía que alguien le preguntó a un platero que cuándo sabía que la plata ya estaba lista, y entonces el platero respondía, ¿verdad?, que la plata estaba lista cuando el reflejo de él estaba en la plata. Entonces, imagínense, el Señor va a afinar y a limpiar la plata. Si nosotros nos vemos como esa plata y debemos ser pulidos y purificados hasta que lo que el Señor es, el reflejo del Señor, sea en nosotros, ¿verdad? Sería maravilloso, sería glorioso. Por eso es que la palabra dice, ¿verdad?, que cada día busquemos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, debemos buscar al Señor en este tiempo. ¿Por qué? Porque, miren, buscarlo en medio de la prueba, en el fuego que nos va a probar, que nos va a consumir muchas veces, va a traer una recompensa. Vamos a ser afinados, ¿verdad? Pero además de ser afinados, vamos a sentir consuelo de Él, porque Él no se va a rendir de nosotros, dice, hasta afinar y limpiar la plata. Él no se rinde en su trabajo. Él podría dar a sus ángeles, ¿verdad?, o a cualquier otra persona que se encargue de nosotros, o inclusive dar una sola palabra, pero miren, Él con sus propias manos, ¿verdad?, nos está afinando. Así que démosle gracias al Señor por ese privilegio. También habla de verdad que dice que Él se sentará para afinar. Y miren, la postura de estar sentado, ¿verdad?, muestra que está dedicado a eso, ¿verdad?, que es un trabajo cuidadoso, que es un trabajo que va a llevar tiempo, que va a requerir paciencia, ¿verdad? Entonces el Señor nos habla, ¿verdad?, que Él mismo está trabajando en nosotros. Así que dejémonos moldear, hermanos, dejemos que el Señor nos afine para que, como en esa plata, podamos ver el reflejo del Señor en nuestra vida y que otros también lo vean a Él a través de nosotros. Dice, porque limpiará a los hijos de Leví. En los 2 primeros capítulos de Malaquías, el Señor hablaba contra la corrupción del sacerdocio, pero aquí da una respuesta para esa corrupción y dice que el Mesías va a limpiar a los hijos de Leví. Entonces dice que además de eso vamos a ver los 3 testigos contra los hechiceros. El propósito final de Dios es el limpiar la sociedad y para cambiar corazones del hombre. También vemos, ¿verdad?, que dice en los versículos del 6 al 7 del capítulo 3, regresa a Dios en lugar de robarle a Dios. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no os guardaste. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volveros? Porque yo, Jehová, no cambio. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios es inmutable. Por sus misericordias es que no hemos sido consumidos. Desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, Él
demuestra que el pueblo se ha apartado siempre, ¿verdad? Pero él se ha mantenido fiel. Por eso dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En un sentido, ¿verdad? Más básico, habla de un arrepentimiento, de no darle la espalda a Dios, sino al pecado, ¿verdad? Y regresar a nuestro primer amor. Dice que no es tan necesario, ¿verdad? El estar en las cosas del mundo, sino que alejados de esa perdición es que nosotros vamos a estar cerca de Dios. Y miren la pregunta, dicen, ¿qué hemos de volveros? Israel, como les decía antes, no sabía, ¿verdad?, en qué tenía que acercarse, pero en realidad es porque ellos no decidían cambiar, ¿verdad? Los versículos del 8 al 12 del capítulo 3 de Malaquías habla de la necesidad de arrepentirse de Israel y tiene una pregunta fuerte, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y miren esa pregunta, ¿verdad? Parecía de locos robarle a Dios, porque dice que Dios es dueño del oro, de la plata, ¿verdad? De todo lo que existe. Pero miren, este pueblo, ¿verdad? Mira con asombro lo que puede hacer. También es una pregunta, ¿verdad?, que es vergonzosa. Y vemos, ¿verdad?, que esta va a tener también una consecuencia, ¿verdad? El robarle a Dios va a haber una consecuencia. Muchas personas no han comprendido todavía este principio. El diezmar, el ofrendar al Señor es un principio fundamental. Inclusive Jesús, ¿verdad?, le dice al César lo que es del César. Entonces, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el diezmo y las ofrendas le pertenecen a Dios. Entonces, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado. El pueblo de Dios no seguía las órdenes del Señor. Entonces, como no daban, ¿verdad?, Dios no podía bendecirles materialmente ni espiritualmente de la manera en la cual Dios quería hacerlo, ¿verdad? Miren, muchos son tacaños en su corazón, ¿verdad?, porque están apartados de Dios, porque Dios es el ejemplo, de verdad, del máximo dador que existe. Eso lo vemos en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios fue capaz de dar a su Hijo, ¿no creen, hermanos, que es necesario que nosotros le demos al Señor lo que le pertenece? Y dice, traed todos los diezmos al alfolí. Esta era la respuesta, ¿verdad?, de todo problema que ellos estaban viviendo. El hacer en realidad lo que Dios les daba como orden para que hacer, traer todos los diezmos. Miren, a veces es difícil entender, pero la palabra dice, de todo lo recibido de tu mano te daremos. No importa si usted recibe 5 quetzales, 20 quetzales, si usted es ama de casa y recibe la provisión para la semana, si usted es un varón y trabaja por su cuenta y un día ganó 100 quetzales, pues de eso tiene que dar diezmo. No importa, ¿verdad?, lo que hagamos. O si mensualmente recibimos un cheque, o si recibimos, por ejemplo, un bono, o cuando recibimos, ¿verdad?, al fin de año el aguinaldo, de todo eso debemos diezmar, ¿verdad? Porque dice, trae todos los diezmos, todo lo que le pertenece al Señor. Vemos también ahí, ¿verdad? Dice que cuando nosotros llevamos los diezmos al alfolí, va a haber alimento en nuestra casa. El propósito del diezmo primordialmente es para apoyar a los sacerdotes, pero sobre todo es para bendecir al pueblo de Dios. El diezmo, ¿verdad?, en Israel debía ser usado para ayudar a los pobres, y dice que una vez cada 3 años algo de ello era apartado para ese mismo propósito. Y eso lo leemos en Deuteronomios 14 del 28 al 29. Pero el propósito principal era para ayudar a la tribu de Leví y los sacerdotes. Entonces, imagínense, era para sostener la casa del Señor, ¿verdad?
Y dice, y probadme ahora en esto. Es difícil encontrar un pasaje comparable a esta escritura, ¿verdad? Donde Dios les ordena a su pueblo que lo prueben. Y aquí es cuando dar y su bendición se hacen una realidad, ¿verdad? Dios les dice, no creen que yo les puedo bendecir, pruébenme. Entonces, cuando uno le dice a alguien que lo pruebe es porque está seguro de lo que va a hacer, ¿verdad? El Señor afirma que nos va a bendecir cuando nosotros no le robamos. Dice, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Miren, esa es la respuesta de Dios que promete cuando su pueblo da, como Él nos ordena, ¿verdad? Cuando Él nos va a bendecir de tal manera que va a sobrar y va a abundar en nuestra casa. Dice también los versículos del 13 al 15 del capítulo 3, el pueblo de Dios hace una pregunta. ¿Qué bien hace el servir a Dios? Y eso muchas veces te lo hace el pueblo de Dios también, ¿verdad? ¿Y por qué voy a ir temprano a limpiar? ¿O por qué voy a llamar a la pastora y le voy a decir que si la ayudo? ¿O por qué voy a predicar? ¿O por qué voy a dirigir? ¿O por qué voy a ministrar la alabanza, verdad? Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Israel hablaba en contra de Dios de una manera dura, ¿verdad? Y pecaminosa. Y aparentemente ellos no se habían dado cuenta de eso. Dice, por demás es servir a Dios, dice. Estas eran las palabras que el pueblo de Dios tenía con dureza en contra de Dios. Ellos miraban la prosperidad de los soberbios y aquellos que hacían impiedad, pero pensaban que entonces era en vano servir al Señor, ¿verdad? Y muchas personas aún en el pueblo de Dios creen eso. Los versículos 16 al 18 dice el consuelo de saber que Dios consuela. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Había desánimo en ese pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensaban que no valía la pena servir a Dios. Y hablaban cada uno a su compañero. Y era porque se animaban unos a otros, ¿verdad? Fue escrito el libro de memoria ese delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cuando ellos miraban las impiedades que había, ¿verdad? Cómo los impíos prosperaban y el justo sufría, ¿verdad? Les hacía pensar que Dios se había olvidado de todos. Y vemos cómo Malaquías, ¿verdad? Promete que no solamente Dios se recuerda de lo que promete, sino que Él lo va a anotar. Por eso dice, fue escrito libro de memoria delante de Él. Entonces, el solo pensar que Dios tiene un libro de memorias, ¿verdad? Es como una seguridad. Yo actualmente tengo mi libreta donde anoto todo, ¿verdad? Porque sé que se me va a olvidar y yo lo anoto. Y miren qué bonito es cuando voy tachando, ya lo hice, ya lo hice. Entonces me imagino que el Señor, ¿verdad? Él lo tiene anotado no porque lo va a olvidar, sino que para que nosotros nos recordemos que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él es justo. Dice, serán para mí especial tesoro. En medio del sufrimiento, en medio de la duda, del desaliento, el pueblo de Dios, ¿verdad? No se sentía como ese tesoro de Dios y muchas veces nosotros tampoco nos sentimos así, pero esos sentimientos no iban a cambiar el hecho de que necesitaban a Dios, que necesitaban cambiar en sus vidas, ¿verdad? Dice que el cristiano es como un tesoro para Dios. ¿Por qué? Miren, dice que un tesoro es fuerte, es duradero, es preciado, es precioso, es único, ¿verdad? Dice que se asocia con la realeza, es protegido, está muchas veces escondido y a veces no ha sido pulido. Dice, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Un día vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, cuál es la paga para el que obró de mala manera y aquel que permanece fiel al Señor. En todo trata de honrarle. Vamos ahora al capítulo 4, que es el último, y dice el advenimiento del día de Jehová. Y este tiene 6 versículos, ¿verdad? Pero miren qué importante es, porque dice la resolución final, o sea, el juicio de Dios, ¿verdad? El veredicto. Dice la resolución de los impíos, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estapo aquel día que vendrá la brasa. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Viene el día, miren qué día es el día del Señor, un día en el cual el Señor va a cumplir eternamente su promesa para corregir los males, para recompensar lo bueno, ¿verdad? Dice que va a venir ardiente como un horno, porque Dios promete un fuego, ¿verdad? Un fuego que nos va a pulir, que nos va a purificar, que nos va a limpiar, y ese fuego que Él promete no solamente es para purificar, sino también para quemar a lo impío, porque hay una gran diferencia entre un fuego refinador aplicado hacia el pueblo,
al fuego que arde contra el impío, ¿verdad? El fuego de Dios para purificarnos nos transforma, nos cambia, pero el fuego para el impío es de destrucción que va a acabar con todo, ¿verdad? Dice, todos los que hacen maldad serán estopa. La estopa es la parte inútil del grano, lo que queda, la basurita, ¿verdad? Y solamente dura momentos cuando es echada al fuego. Dice, todos los que hacen maldad serán estopa. Entonces van a ser desaparecidos, dispersados, ¿verdad? No les dejará ni raíz ni rama. En ese día, en el día del Señor, todos los inicuos no van a tener esperanza, no va a haber salida, ¿verdad? Dice también que va a haber una resolución para los justos. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, en el versículo anterior, ¿verdad? Dios nos prometía un fuego para juicio contra los soberbios, pero Dios dice que en aquellos que temen su nombre serán salvos. Así que ese fuego no debe asustarnos, al contrario, debe animarnos, ¿verdad? Porque sabemos que hay esperanza en el Señor. Dice también, nacerá el sol de justicia. Desde los tiempos de los cristianos primitivos, ¿verdad? Hasta el día de hoy vemos cómo Dios es el sol de justicia, hablando de Jesús. Dice que en los pasajes que se relacionan, ¿verdad? Con las estrellas, con los planetas, habla de la grandeza, de verdad, de esos astros. Pero imagínense, el Señor no solamente es un sol, sino que es el sol de la justicia, que trae salvación. Entonces vemos que el Señor nos va a llenar cada día, va a ser esa luz, ¿verdad?, en nuestro camino. Dice, en sus alas traerá salvación. Las alas del sol son los rayos, ¿verdad? Esos que uno ve que pasan las hojas, o esos rayos que a uno le dan en la cara, ¿verdad? Que son enviados, ¿para qué? Para traer salvación, alegría, integridad, porque es el sol de justicia que brilla, ¿verdad? No vamos a necesitar otra luz, no vamos a necesitar nada que nos dé calor. Imagínense cómo va a ser ese día, ¿verdad? Que ya no vamos a necesitar encender una vela, una lámpara, porque el mismo Dios va a ser la luz de nuestro camino. Y miren qué bendición, y esto es un incentivo, ¿verdad?, para mejorar y para cambiar nuestra vida y mejorar en la obra de Dios. Dice, hollaréis a los malos. Cuando el pueblo de Dios vea esta resolución final, vamos a ver el castigo, ¿verdad?, de todos aquellos que obraron mal, y no porque uno lo desee, sino porque la gente no aprovecha el tiempo, ¿verdad?, con el Señor. Dice las palabras de conclusión del Antiguo Testamento, y aquí vemos que se recuerda la ley de Moisés. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué a Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés. Son las palabras proféticas, ¿verdad?, finales del Antiguo Testamento en Malaquías, que advierten a Israel que recuerden la ley, porque la voz profética de Dios estaría en silencio por 400 años. Entonces, nunca debemos desesperarnos cuando Dios parece estar en silencio, porque Él obra en medio del silencio. Dice ordenanzas y leyes, son palabras del Antiguo Testamento, es un llamado, ¿verdad?, a regresar a estas verdades de parte de Dios, pero también aprovechar la gracia de Dios por un nuevo pacto, ¿verdad? Dice del 5 al 6, Elías vendrá. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, y no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo os envío el profeta Elías, ¿verdad? Esta promesa singular, Dios asegura que va a enviar a Elías hacia Israel de nuevo antes del día de Jehová grande y temible. También podemos ver acá, ¿verdad?, que es un refuerzo a los dos mensajeros. Dice el profeta Elías. ¿Por qué Elías? Porque él ministró en un tiempo de crisis en Israel, cuando la nación estaba apartada de Dios, y en un tiempo de inmediato anticipo ante el terrible juicio. Entonces vemos, ¿verdad?, que el cierre que nos da acá en este Antiguo Testamento, Dios hace referencia tanto a Moisés y a Elías. ¿Por qué? Porque habla de las leyes y el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que hizo Elías, el estar ministrando en tiempos de crisis, y es lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? Dice que además Elías y Moisés también se encontraron con Jesús en el monte de la transfiguración, y eso lo vemos en Mateo 17 del 1 al 5. Entonces probablemente muchas personas piensan, ¿verdad?, que ellos son los dos testigos que habla Apocalipsis 11. Dice que Él va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esa promesa habla más de una reconciliación de familias. Miren, este tiempo de pandemia ha sido de unidad, ¿verdad?, porque uno está más tiempo con su familia. Cuando Dios haga volver el corazón de los hijos hacia el Padre, también va a haber una mente, ¿verdad?, diferente, un volver hacia Dios, hacia el Padre celestial, ¿verdad?, hacia la fe verdadera.
Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento termina con una amenaza de una maldición, pero también con la expectación de un nuevo amanecer del sol de justicia. Este final del libro de Malaquías, ¿verdad?, nos muestra cómo el Señor siempre es fiel a su pacto, ¿verdad? Y vemos qué precioso es recordar, ¿verdad?, que va a haber el surgimiento de un sol de justicia, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor esta noche por esta palabra que hemos recibido, y hoy estamos más que agradecidos porque hemos terminado de estudiar los libros del Antiguo Testamento y vamos a iniciar con un nuevo estudio, ¿verdad? Es tan importante seguir siempre alimentándonos de la palabra. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad para tu pueblo. Gracias por enseñarnos, instruirnos, hablarnos en esta palabra, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, esta palabra. No solamente a escucharla, Señor, sino a caminar como a ti te agrada. Háblanos a cada uno, Señor, con esta palabra que trajiste a nosotros. Danos sabiduría para discernir lo que tú quieres hablarnos, Padre. Te damos gracias por tu infinito amor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que escucha este audio, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que hay un crecimiento espiritual en sus vidas, que hay un cambio, Señor, que se apegan a la ley, que empiezan a vivir, Señor, y como a ti te agrada, Señor. Recuerda, Señor, la importancia de los diezmos, de las ofrendas, Señor, que son agradables ante ti, que es un mandato, Señor, que no lo olvidemos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro sol de justicia. Gracias, Señor, por todas tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Feliz noche.